Buenas noches. Estamos en una edición especial de Documentos Belgrano, el programa donde intentamos reconstruir el pasado para comprender el presente. El día de hoy, en esta emisión especial debido al 5º aniversario del programa, hablaremos con numerosas personalidades relacionadas con el campo de la economía. El motivo de la selección de esta temática tan particular, para un día que es tan especial para nosotros como hoy, es el de conocer mejor las ideas que, aún a día de hoy, son sobre las cuales se sostiene nuestra sociedad. El tema central del día de hoy es la dicotomía entre la teoría económica propuesta por Keynes y la postulada por Hayek. Para debatir acerca de estos temas, entrevistaremos en primer lugar a Santiago Gardela. Muy buenas tardes, estamos recibiendo al primer invitado de la noche, por favor, sería tan amable de presentarse. Buenas tardes, yo soy Santiago Gardela, contador público, licenciado de la Universidad de Buenos Aires. Excelente. Bien, la primera pregunta que tenía intenciones de hacerle era acerca de su opinión en la relación entre el Estado y el mercado. No, el Estado y el mercado son como la buena, sí. Entonces, ¿usted opina en contra o a favor de la intervención estatal? No, estoy en contra. Ya quedó demostrado en la crisis de los años 70 que el exceso de intervención del estatal conlleva un desempleo masivo, alto nivel de inflación y severita de crecimiento. Perfecto. Otra pregunta que tenía para hacerle a usted era entonces, ¿el Estado es incapaz de facilitar una solución a la sociedad en materia económica, aunque sea? El Estado siempre es ineficiente. El mercado satisface los intereses de los individuos con mucha mayor eficacia que el gobierno con sus restricciones. Entonces usted se posiciona en la vereda opuesta a donde se posicionaría la opinión de Keynes, ¿es correcto? Exactamente, yo estoy a favor de Hayek. ¿Qué opinión tiene sobre los postulados de Keynes? El estado de bienestar de Keynes no permitía el libre actuar de la gente. El Estado controlaba a la gente según su deseo. Era puro gastar en los que... puro socorrer a los que no tienen, a los pobres que no tienen nada. Y eso genera un coste que no tiene límites. Y eso perjudica al Estado. Exactamente. Muy bien. ¿Y alguien tiene que pagar esa deuda que se genera? Y no hay nadie en el Estado de bienestar. Muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a clarificar un poco más la economía y estas ideas que aún a día de hoy pesan sobre nuestra sociedad. Sí. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a usted por la entrevista. Un saludo, nos vemos. Igualmente. Dejamos el contador y nos dirigimos a conocer una opinión que es más bien opuesta a la de él. Esa opinión tiene su voz en un aula de un colegio. Escuchemos la opinión de Lucas Becerra. Estamos acá con otro invitado, el profesor de Economía Lucas Becerra. Buenos días. Buenos días. Queremos hacer una pregunta para usted. ¿El Estado debe intervenir o no en el mercado? Necesario, ya que si esto no pasa, el empleador determina los precios de la mano de obra. Entonces los empleados terminan siendo explotados. Por otra parte, si no se ponen trabas a las importaciones, la industria nacional termina destruyéndose, quedando así los trabajadores en la calle, tal como pasó en los 90. Hablemos más de los derechos sociales. ¿Qué debe garantizar el Estado a la gente? Yo creo que debe garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la comunicación, a la vivienda, entre otros. Muy interesante. Ahora una pregunta. ¿Cuál es para vos la mayor crítica para hacerle al neoliberalismo? Yo creo que las principales críticas que se le podría hacer son que no defiende al trabajador lo suficiente y que tampoco protege a la industria nacional. ¿Y alguna crítica para Keynes? Yo diría que se le podría criticar el exceso de gasto público. Bueno, muchas gracias, Lucas. Nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias por venir al programa. No, ustedes. Ahora, y por gentileza de encuentro, veamos este pequeño documento que nos permite profundizar más en el tema. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, la economía más grande del mundo, entró en crisis. Esa recesión produjo una aguda caída de los salarios y de los precios. La solución liberal ante el gran desempleo fue reducir los salarios.
El gobierno británico además aumentó los impuestos y redujo las obras públicas. También eliminó el seguro de desempleo. La crisis no se detuvo. La moneda inglesa sufrió una devaluación del 26%. El desempleo en Gran Bretaña llegó al 22% y en Alemania y Estados Unidos fue mayor. Ante esta situación, Keynes propuso que el Estado tomara el control de la economía. Pero sus propuestas no fueron aceptadas por la ortodoxia liberal. Ahora toca hacer referencia al otro eje central del día de hoy, el imperialismo. Para esto hemos ido a entrevistar al gerente de una afamada multinacional. Hola, muy buenos días. Seguimos en esta emisión especial. Estamos ahora otra vez con otro invitado. Preséntese, por favor, ante la audiencia. Hola, buenos días. Soy Ignacio Belladera, recibido en Administración de Empresas en la UBA y soy gerente de Corcuera. Muy bien. La primera pregunta que quería hacerle para empezar con esta entrevista que nos reúne hoy es: ¿qué motivó a la empresa a la cual representa a traspasar las fronteras de origen? Lo que se nos llevó a traspasar la frontera fue que en nuestro mercado las unidades de consumo tenían un sueldo muy bajo que eran ofrecidas por las empresas. Entonces, al no tener dinero para poder comprar nuestros productos, decidimos trasladar hacia otros mercados. Lo que esto produjo fue que las otras unidades económicas tenían dinero suficiente como para poder comprar nuestro producto, pero nos transformamos en un imperialismo que eso nos favoreció porque somos la única unidad productiva en ese territorio y nos vemos favorecidos ya que las unidades de consumo son las únicas que pueden comprarnos a nosotros y de esta forma no vemos negativo el crecimiento, el expansionismo, el crecimiento y el traspaso de fronteras económico, ya que nuestra empresa no para de crecer y de esta forma podemos apuntar hacia un mayor empleo, mejores condiciones, no solo para los empleados, sino sobre todo para los empresarios. En síntesis, lo que quisiste decir, traduciendo un poco a ver si nuestra audiencia que se pudo haber perdido nos entiende mejor. En su país de origen, la cuota de mercado que tendrían que cubrir con sus productos, la demanda no era suficiente para la oferta que ustedes ofrecían, justamente, págame la redundancia. Sí. Entonces tuvieron que expandirse hacia otros mercados para de esta manera no ir a la quiebra, claro. Vimos factible la expansión, ya que en nuestro mercado no había una compra de nuestro producto, ya que las unidades de consumo tenían un escaso sueldo y había un excedente de producción. Entonces no vimos barreras en la expansión económica al atravesar fronteras no solo económicas sino territoriales. Nos expandimos y lo que encontramos fue un territorio que sería económico, grupos económicos que demandaban nuestro producto y consideraban que era bueno el precio que pagaban por este. Entonces nosotros no consideramos el envejecimiento de mercadería como algo posible, sino que al expandirnos hubo una compra inmediata del producto, lo que llevó a un crecimiento económico inmediato y además pudimos apuntar hacia el empleo de esas personas que estaban desempleadas en la economía y lo único que hicimos fue crecer y aumentar la producción, aumentar el empleo, mejorar nuestra economía y sobre todo mejorar nosotros como los dueños de la fábrica, ya que el valor de nuestras acciones creció, no paró de crecer, ahora estamos en un constante aumento y es algo que consideramos totalmente positivo. Bueno, muchas gracias por su opinión, muchas gracias por su tiempo y nos veremos en quizá una próxima edición de este programa. Un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Frente a esta situación del imperialismo, Sartre dice lo siguiente. Mais ce n'est pas dans cette perspective que je me place pour prendre position vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas non plus, bien que ce soit une chose absolument visible, d'un point de vue éthique qui consisterait à dire ce qui est vrai, qu'il s'agit de l'agression d'un peuple de 200 millions d'hommes, riches, super armés, contre une nation où les paysans dominent, qui est
quelques millions d'hommes et qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions aériennes, par exemple, bien que cependant elles tiennent et elles tiennent dur. Ce n'est même pas de ce point de vue. Car ici, la position qu'on doit avoir est une position non pas seulement morale, mais politique et sociale. En vérité, la guerre du Vietnam représente à la fois la réalisation dernière, le symbole de ce que c'est que l'impérialisme. L'impérialisme qui est le résultat de certaines structures sociales, à savoir de la forme du capitalisme monopolistique d'aujourd'hui. Ahora, veamos un interesante video acerca de la relación entre el capitalismo e imperialismo. Many people think that capitalism and imperialism are the same thing, or at the very least that they're very closely connected. In fact, they're contradictory and opposed systems of economic and political organization. Because of this confusion, many people blame capitalism and the world trade system for bad things that have happened in the past or in the present, the exploitation of poor people, mass famines and the like, when in fact it's imperialism and empire that should get the blame. So what are these two different systems? Capitalism is a system of the free exchange of goods and services between individuals on a voluntary basis under the rule of law and in a system of private property rights. In other words, it's a system of voluntary exchange in which all parties to the exchange are better off. Now, imperialism, by contrast, is a system of relations based upon power. Essentially, it's a system in which certain groups of privileged people in one part of the world are able to extract unearned income from people in other parts of the world through the use of exploitative power relations, usually with the help of local collaborators. The key to this is the use of political power, ultimately military power, to establish economic relations which are involuntary and exploitative. The United Fruit Company, backed by the US federal government, was able to establish similarly exploitative relations with people in parts of Central America, such as Honduras and Guatemala. The important thing to realize is that while these were profit-making enterprises, they were not true commercial capitalist businesses in the real sense of the term. The profits that they gained were due not to free competition or voluntary cooperation with willing buyers and sellers, but the use of political power. Had we had a true capitalist system operating here, we would have had lots of free trade between the people in the other part of the world, not only with people from the US or the UK, but also other people from other parts of the world, and there would have been a much more voluntary and mutually beneficial relationship. The results of imperialism are generally not very good. Not only does it lead to political corruption and the exploitation of many poor people, but it often has quite catastrophic results, such as the enormous famines which occurred in the late Victorian period in many parts of the world, in the 1890s in particular, most notably in India but also elsewhere, which are often blamed on capitalism, which in fact were clearly the result of the policies of the British Empire and other colonial powers at the time. So the thing to take away is this: imperialism is not and never has been the highest stage of capitalism. For one thing, empires have existed long before capitalism came into existence. Capitalism and imperialism are not complementary but contradictory and hostile systems of political, economic and social organisation. Where one of them flourishes, the other has to decline. La última entrevista del programa es especial, ya que nuestro interlocutor es ajeno al mundo de la economía. Veamos qué nociones tiene. Muy bien, volvemos otra vez al programa Documentos Belgrano. Hola, muy buenos días, estamos con nuestro siguiente invitado. Hola, ¿qué tal? ¿Sería tan amable de presentarse para la audiencia, por favor? Sí, cómo no, mi nombre es Nicolás Bregui y yo soy obrero. Muy bien, estaría deseando hacerle una serie de preguntas que tienen que ver con la temática del programa que escogimos para el día de hoy. Usted sabe que es el 5º aniversario de la creación del programa, así que estaría encantado de hacer unas preguntas. Sí, mire que yo no soy ningún experto, pero vamos a ver qué sale. Están relacionadas con la economía, le advierto, ¿eh? Ah, bueno. Bien. La idea del programa es mostrar distintas perspectivas sobre los mismos temas y estábamos interesados en conocer la visión de lo que podemos denominar un hombre común. Bien, primera pregunta. ¿Qué nociones tiene usted, qué sabe, sobre la figura de Keynes, Hayek y las ideas que propulsaron? Neoliberalismo, en el caso de Hayek, y el estado de bienestar, keynesianismo, en el caso obviamente de Keynes.
Y keynesianismo, acá en Argentina, 2001, crisis de Corralito. ¿Después del 2001 o en el 2001? Después, finalizada la crisis. Para salir de la crisis. Para salir de esa crisis estancadora. Saliendo de la crisis, un día me llama un compañero de trabajo y me dice que en el diario había publicado un aviso que se están contratando obreros para la realización de una obra de un puente en Florencio Varela, y yo, estando en ese momento sin trabajo, de cabeza, no dormí, fui directamente a consultar por la obra. Bueno, me imagino. Y después de esas obras, de esa obra en concreto, la del puente en Florencio Varela, ¿le llegaron más ofertas laborales? ¿Decayó? ¿Cómo fue? No, obviamente, después de esta obra del puente, desde plaza, repavimentación de una calle, desde edificios, increíble, un montón de ofertas. En ese momento la oferta para la obra pública, oferta de mano de obra, La que propulsaba el Estado, sí. exactamente, sí, por eso las empresas públicas estaban despegando. Muy bien. ¿Y del neoliberalismo? ¿Alguna noción? ¿A Hayek no lo conoce? El nombre no me suena a Hayek. Bien, no pasa nada. ¿Y neoliberalismo? Neoliberalismo, a ver. ¿Sabe algo? Sí, a ver, si va por ese Dígame lado. lo que opina, no importa si está bien o mal. El objetivo del programa es conocer distintas visiones. Si vamos al caso, en los años 90, con la llegada de Menem, que hubo un fuerte impacto, ya que todas las empresas públicas donde nosotros solíamos trabajar, se empezaron a privatizar. Los dueños eran extranjeros, Claro. y más que nada el tema de que el capital, o sea, el dinero, se iba para afuera, no quedaba en Argentina. Caso YPF, aerolíneas, aguas Exactamente, argentinas, y ahí tenés un montón de ejemplos. Tenés a Repsol, en cuanto compró a YPF. compró YPF, exactamente, y después tenés Inglaterra con los trenes argentinos. Claro. Tengo entendido que cuando concretamos la entrevista me dijiste que durante los 90 había sido playero en YPF. Sí, así es, exactamente. ¿Cómo te afectó a vos la crisis? Y a mí la crisis, un día cae uno de los empleados de administración, nos junta a todos los playeros y así de golpe y porrazo nos dice: muchachos, están todos despedidos. Una cosa de loco. Obviamente ahí al toque fuimos a hablar con la administración. Con recursos humanos. Exactamente, porque fue así justificado. ¿Y qué les luego dijeron? Nos tiraron una excusa barata que era para recortar presupuestos, que la empresa ahora no sé qué, bla, bla. Claro, y a ver, el justificado nunca fue bueno. ¿Ustedes sabían que había habido un cambio de dueño? En parte sí, en parte no. Corrían todos los rumores de que iba a venir a Estados Unidos, que le iba a comprar, que Chevron, que Repsol, bla, bla, nadie sabía Y nada. al final se la llevó a Al España final, con Repsol. exactamente, al final sí. Muy bien. Y una pregunta más. Previo a ese despido, ¿había un clima de inquietud, angustia, como temor a que haya una ola de despido, que hay gente que se queda sin trabajo, precarización en el área laboral? Y mirá, alguno se la veía venir. Ya especulaba, empezaba a ahorrar, empezaba a buscar más trabajo, a capacitarse, y otros la verdad que nos agarró muy de golpe. Bueno, la verdad una lástima, fue una época muy dura para el país, me imagino que usted la sufrió en carne propia, así que por suerte ya pasó y esperemos Sí, que vengan tiempos te mejores. puedo pedirle, mandar un saludo a mi familia. Sí, cómo no. Bueno, le mando un saludo a mi familia, a mi esposa y a mis compañeros que me bancaron en esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su testimonio que nos aporta otro enfoque de estos dos temas que queremos abordar hoy en el programa, y un placer hablar con usted, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias. El programa de hoy ha llegado a su fin. Espero que lo hayan disfrutado y ha sido un placer contar con su atención. De todo el equipo de producción les mandamos un saludo y nos vemos la semana que viene.